Hola, bienvenidos al noticiero del 6 de octubre de 2016. Estos son los titulares de hoy. El portugués António Guterres es el candidato favorito para ser el próximo secretario general de la ONU. Anunció ayer el Consejo de Seguridad. Hoy habrá voto formal para que sea propuesto a votación de la Asamblea General. El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático entrará en vigor el próximo 4 de noviembre, informó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Explicó que ya se completó la ratificación de más de 55 naciones que suman al menos el 55% de las emisiones contaminantes a nivel mundial, los requisitos que marcaba el acuerdo para cobrar vigencia. El comercio exterior es vital para impulsar el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, señaló el Banco Mundial. En su informe semestral, la organización indicó que se espera que la región se contraiga un 1% en 2016 para luego recuperarse y crecer 1,8% en 2017. Las cosechas mundiales de trigo y arroz apuntan a un nuevo récord, informó la FAO. Las previsiones indican que los mercados mundiales de alimentos permanecerán bien equilibrados en general en el próximo año, ya que los precios de los productos básicos agrícolas más comercializados a nivel mundial continúan relativamente bajos y estables. El sistema de las Naciones Unidas en Cuba manifestó su solidaridad con el país y la población afectada por el paso del huracán Matthew, que con categoría 4 impactó las provincias del extremo oriente cubano. Por lo tanto, ofreció su apoyo a las autoridades locales para acompañarlas en la respuesta inmediata y la recuperación temprana de las zonas afectadas. Y finalmente, la Red Mexicana de Pacto Mundial presenta este jueves el documento Perspectiva del Sector Privado en México rumbo a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que refleja un panorama de 100 empresas nacionales en materia de sostenibilidad y su visión para responder a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para toda la información los invito a visitar nuestro portal sinu.mx y a seguir nuestras redes sociales como Sinu México. Hasta la próxima.